Hola, hola a todos, ¿cómo estamos? Mi nombre es Fabio Meneses y les cuento que hoy estamos en la última ficha del mes de diciembre y por lo tanto la última ficha de este año 2020 que nos puso a prueba a todos, que cambió todas las dinámicas que conocíamos, que nos hizo pensar, que nos hizo innovar, que nos hizo crear, que nos puso a prueba con todas las habilidades y con toda la fuerza que tenemos para transformar las dificultades en oportunidades. Hoy es nuestra última ficha de este año. No sabemos el año entrante si habrá más fichas, no sabemos si la atención continuará mediante acompañamiento telefónico, no sabemos si va a volver la presidencialidad, no sabemos, no sabemos y rogar, dar gracias por, por la vida, por la salud, por terminar este año 2020. ¿Qué vamos a trabajar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la exploración de la semana, armar relatos para recordar ratos. Exploración que se va a desarrollar en la semana del 28 al 31 y que haremos énfasis en las prácticas asociadas 11, 13 y 14. Como siempre, vamos a construir el objetivo general a partir del propósito que nos envían aquí en la ficha. Entonces, como siempre, vamos a identificar el qué. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a promover el disfrute de espacios y momentos en familia. Ese es el qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a promover el disfrute de espacios y momentos en familia. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces, a partir de la expresión de emociones de múltiples maneras. ¿Y eso para qué sirve? Para generar espacios que permitan el disfrute de la narración de historias, relatos, recuerdos, memorias familiares y comunitarias. Y aquí tendríamos nuestro objetivo general. Lo voy a seleccionar, promover el disfrute de espacios y momentos en familia, que vendría siendo el qué. El cómo, a partir de el reconocimiento y expresión de las emociones de múltiples maneras. Aquí esto siempre se me combina. Yo les marco hasta donde me deja y a ustedes ahí luego organizan su objetivo general. Si yo promuevo el disfrute de espacios y momentos en familia a partir del reconocimiento y expresión de emociones de múltiples maneras, pues yo voy a generar espacios que permitan el disfrute de la narración, de historias, de relatos, de recuerdos, de memorias familiares y comunitarias. Ahí les estoy marcando como las tres, el qué, el cómo y el para qué de nuestro objetivo general, tomado pues desde el propósito de la exploración de la semana. Bien, cuando yo empecé a revisar esta exploración, yo me descubrí algo y es que es como la recopilación de todas las actividades que realizamos durante todo el año. Entonces, si ustedes miran, acá tenemos todas las temáticas que trabajamos, desde todo lo que era la identificación de las emociones, el trabajo con las emociones, cómo disfrutábamos y cuidábamos del medio ambiente, cómo identificábamos cómo funcionaban las cosas, cómo le dábamos la oportunidad a los hombres de cantar, de arrullar a todos los miembros del género masculino, de incluirlos en esa paternidad protectora. Entonces, si ustedes miran, cuando hacemos una revisión de toda la temática que estamos trabajando en la ficha, pues nos encontramos que es una especie de resumen, de recopilar. ¿Por qué? Porque llegó el fin de año y es un momento para como hacer esa reflexión de lo que vivimos, de lo que fuimos, de lo que hemos hecho, de lo que hemos disfrutado, de lo que hemos aprendido, del miedo que hemos sentido y lo que nos ha enseñado ese miedo para avanzar y trascender en lo que queda ya de este año y nos hará más fuertes para recibir ese 2021. Como siempre, la descripción de la actividad
que es como las generalidades de todo el proceso. Yo siempre les he dicho a ustedes, lo mínimo que nosotros podríamos hacer en la intervención familiar, en el desarrollo de esta ficha, en los acompañamientos telefónicos, sería el apartado de la descripción. Y el apartado de la descripción viene titulado como "Y si me lo cuentas para recordar y soñar". No sé si ustedes cuando eran niños recuerdan que a uno le encantaba que los papás contaran algo, cualquier cosa. No tenía que ser un cuento elaborado, no tenía que ser una historia. Uno se gozaba una anécdota, incluso ya siendo adultos, cuando nos reunimos de pronto con familiares, con seres queridos, con amigos. ¿De qué hablamos? Siempre de recuerdos, de situaciones que pasaron. Las contamos una y otra vez y nos reímos y nos divertimos y las gozamos. Pues esa es la invitación que nos está haciendo esta ficha, a que charlemos, a que compartamos ese tipo de narraciones, de relatos, de hechos, de lo que haya sucedido en lo que fue todo este año y todos los años anteriores. Y todos esos hechos, todas esas situaciones siempre van a ir acompañadas de esos sentimientos que se resaltaron, de esos sentimientos que se vivenciaron, cómo se dio trámite, cómo se manejó, cómo se dio tránsito a esas emociones que surgieron cuando se presentaron esos momentos. Para eso son buenas las familias, en eso son expertas las familias, y es la invitación a hacer eso, como esa recopilación de todo lo que vivimos, de todo lo chévere que pasamos en este año. Dificultades, situaciones complejas, pero como hoy podemos decir que las superamos. Entonces, esa es como la idea general, como esa descripción general de la actividad, ¿sí? No hay situaciones buenas, no hay situaciones malas, no hay sentimientos buenos, no hay sentimientos malos, porque si vamos a mirar en retrospectiva, pues vamos a identificar que algo aportaron en nuestra vida. Y como ya tenemos la descripción general de la actividad, pues ahora vamos a hablar de las diferentes adaptaciones de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a la familia, si son niños menores de 2 años, si son niños mayores de 2 años, si son gestantes, si son lactantes, si son niños que tienen algún grado de discapacidad, si son niños que tienen alguna orientación étnica. Ahí vienen las diferentes adaptaciones. ¿Qué van a hacer las familias? ¿Cuál es el papel de las familias en el desarrollo de esta actividad, de las fichas? Escuchar los relatos y las narraciones, narrar también esos relatos, escuchar, narrar, que el niño cuente su historia, que el niño cuente cómo vive este año, que papá cuente cómo vive este año, que mamá cuente cómo vive este año, que el abuelo, que la tía, cualquier miembro del grupo familiar pueda contar, pueda compartir esas emociones, esos sentimientos y cómo los vivieron. Que las familias puedan promover ese diálogo de las emociones nuevamente, repitiendo, no hay sentimientos malos, no hay emociones buenas y malas, lo decíamos de pronto en talleres anteriores, ¿sí? A veces nos coartan, tratan de coartarnos, evitar que nos expresemos y pues no, lo importante es que podamos transmitir esas emociones para compartirlas con nuestros seres queridos y con todos los demás. Listo, entonces esto sería como en términos generales ese rol que va a desempeñar en los miembros del grupo familiar. Y como siempre comenzamos con las mujeres gestantes. Como les decía, esto es la recopilación de los temas anteriores. Si hemos trabajado con mujeres gestantes, ya tienen ellas un baúl, ya tienen ellas una cantidad de fotos, una cantidad de recuerdos, una cantidad de cartas, unos regalos que ya construyeron para ese bebé. Entonces, aquí la invitación es a que retomemos ese ejercicio, a que miremos ese baúl, a que miremos esas cartas y que a partir de ahí, con todo lo que hemos vivido, podamos de pronto escribir una historia de esos momentos más significativos que ella vivió o que ha vivido en ese proceso de la gestación, incluso antes de vivir esa gestación, que establezca ese diálogo con su hijo que van a hacer, como siempre les he dicho en varias oportunidades, esa oportunidad que tiene la mujer gestante de comunicarse con su bebé antes de que éste nazca, es algo que no tiene nadie en el mundo. ¿Y por qué no aprovecharlo? ¿Sí? Entonces, contar, hacer como ese reconocimiento, bebé, va a terminar el 2021, perdón, va a terminar el 2020.
Viene el 2021, viene cargado de muchas expectativas, de muchas emociones, de muchas ideas, de muchos sueños. Ese es el 2021 que vamos a recibir y hemos salido victoriosos de este 2020 que nos ha enseñado también bastante. Seleccionar esas imágenes, esas fotos. Acuérdense que ya tiene imágenes, ya tiene fotos, ya tiene dibujos, ¿sí? Entonces que haga como esa recopilación y a partir de ahí vaya creando más cosas, más relatos, más historias. Acuérdense, la clave de estas fichas siempre será favorecer la comunicación, favorecer la interacción entre los miembros del grupo familiar y en caso de la madre gestante, pues entre ella y su hijo que está por nacer. Se habla también de que se puede elegir una canción en donde ella pueda expresar o sentir, expresar ese sentimiento que experimenta, como quiere, qué canción le puede servir para comunicar ese sentimiento al bebé, que evoque esas historias y que las vincule desde el vientre, que le ponga ahí la canción y la canten juntos con su bebé. Se habla también de que, lo que les decía, se han elaborado agendas, se han elaborado cofres de tesoros y esa será la oportunidad de enriquecer esos materiales con esta actividad. Listo, eso vamos a trabajar con las madres y mujeres gestantes. Vamos a hacer como esa recopilación de todo nuestro año, vamos a crear historias, cantos, arrullos, incluso una canción para cantarle a nuestro bebé. Con los niños y niñas menores de 2 años, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, si me lo cuentas, para recordar y soñar. Y ese es el lema de nuestra ficha del 28 al 31 de diciembre. ¿Qué se puede hacer? Se puede narrar. Como les decía, es la misma parte de la descripción, narrar cuentos, contar las emociones, hablar de esos sentimientos, contarle historias a los niños menores de 2 años. No quiere decir, como les decía, a los adultos también nos encanta escuchar historias, ¿por qué no compartirlas? Aquí no hay un límite de edad para hacer ese tipo de cosas o ese tipo de actividades. Nos habla también de narrar hechos, acontecimientos, preguntarle cómo se sentía, brindarle diferentes opciones e invitándole a expresarse con gestos, movimientos, balbuceos, sonrisas, llanto, entre otros. Todos los medios que tienen los niños menores de 2 años para comunicarse. Los niños mayores de 2 años, el álbum de las emociones y los sentimientos. Es la invitación a realizar narraciones, relatos, acontecimientos familiares o comunitarios que recuerden las emociones y sentimientos que vivieron en estos momentos. Como les decía, la recopilación. Vamos a recopilar nuestro año, vamos a hablar de las vivencias del año, vamos a compartirles en familia todos esos acontecimientos, todas esas historias, vamos a volver álbumes de emociones para expresar esas emociones. No sé si ustedes han experimentado esas emociones que se sienten cuando usted coge el álbum familiar o cuando Facebook le envía de pronto una imagen que una celebración que sucedió hace 8, hace 5, hace 3, hace años y que se evoca nuevamente ese sentimiento y ese acontecimiento. Pues eso es lo que vamos a hacer acá, es lo que se pretende con este ejercicio, evocar esas emociones, esos sentimientos que hemos tenido y compartir y que se vuelvan un obstáculo, perdón, y que se vuelvan una oportunidad, no un obstáculo, que se vuelva una oportunidad para compartir con nuestros seres queridos. El enfoque diferencial de género, aunque por acá me falta algo, enfoque diferencial de discapacidad. Use algunas adaptaciones sencillas. Entonces acá nos habla, parece que estamos construyendo un álbum, ¿no? Entonces a veces darle un álbum a un niño con algún grado de discapacidad puede ser de alguna manera nocivo para él. A veces los álbumes están guardados por allá en un lugar sagrado, en esos espacios en donde nadie toca porque se puede dañar. Entonces somos como muy cuidadosos con estos materiales, ¿cierto? Entonces la idea es que ofrecer la oportunidad como de hacer unas adaptaciones sencillas para que ese álbum pueda quedar en una superficie que no se desestabilice y que sea muy sencillo hacer la manipulación de ese álbum y que todos puedan participar del mismo. Lo mismo, variedad de recortes de fotos para que el niño pueda seleccionar y manipular. Y eso sería pues lo que haríamos. Acuérdense que aquí estamos echando mano a los recuerdos y a las emociones que hemos vivido
durante este año. Para el caso del enfoque diferencial de género, entonces siempre hacer un énfasis muy importante de que no hay emociones exclusivamente de mujeres, no hay emociones exclusivamente de los hombres. La clave aquí es vivir las emociones como la expectativa, como el temor, como el susto, como la alegría, como la ternura, entre otras. Eso no es exclusivo de hombres. Un hombre que llora no es un hombre débil. Un hombre que siente, un hombre que se asusta, un hombre que llora, un hombre que expresa sus emociones no es un hombre débil. Y por lo tanto no hay una exclusividad de que sean los niños o las niñas las que puedan experimentarlo. Todos podemos darnos la oportunidad de compartir y de expresar nuestras emociones. Eh, Diálogo, mucho diálogo, recalcar que las emociones, los sentimientos como la ira, la rabia, el enojo, no son a veces porque es que el hombre se puede poner bravo y tenga cuidado porque es que si él se pone bravo y mejor dicho, yo veré, cuidadito lo pone bravo. ¿Por qué? ¿Por qué no hablar de esa rabia? ¿Por qué no hablar de ese enojo? ¿Qué te genera rabia? ¿Qué te genera enojo? ¿Por qué estás enojado? Generar como esas conversaciones y no volverla de que, es que como él es hombre, los hombres se ponen bravos. O es que como él es hombre, los hombres se enojan. ¿Sí? Hay una película, La Era de Hielo, que Manfred, que es el mamut, le dice a la esposa, que es Ellie, le dice que los hombres no necesitan expresar sus emociones. Que los hombres solo se dan un puño en el hombro y esos son como 10 años de terapia. Lo recomiendo cuando vean la película para que hagan, para que se detengan en ese pedacito. A veces fíjate que esos contenidos pueden también generar ese tipo de creencias. Finalmente, pues en la película se desarrolla que no necesariamente era tan cierto esa creencia que tenía Manfred de que un puño en el hombro o un golpe en la espalda era equivalente a terapia, sino que también se podía hablar y comunicar entre machos, ¿no? Como era el mamut y el tigre, para que lo tengan en cuenta cuando vean la película. Enfoque diferencial étnico. Entonces, en algunas comunidades el concepto de álbum, nosotros, hagamos un álbum, pues estamos hablando de una comunidad en que estamos diciendo, vamos a construir un álbum, vamos a abrir el álbum. Puede que para ellos no necesariamente, ellos lo llamen de la misma manera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero posiblemente nos habla aquí de un cosmograma o un objeto que represente en su cultura la acumulación o el atesoramiento de recuerdos. Entonces sería chévere preguntarles a ellos, como indagar, ¿cómo recuerdan ellos las cosas pasadas, los eventos pasados? ¿Cómo vuelven a esos recuerdos? ¿Qué medios utilizan para recordar? Sería chévere conocer también con ellos ese tipo de, cómo viven ellos esa experiencia. Nos recuerdan también que no necesariamente todas las comunidades pues celebran lo que tiene que ver con la Navidad, con el Año Nuevo, con los cumpleaños, puede que ellos tengan otro tipo de celebraciones y por qué no, qué chévere que podamos hablar con ellos de cuáles son las celebraciones que tienen, cuál es su cosmovisión, cuáles son sus calendarios, si manejan el mismo calendario que manejamos nosotros, si para ellos se acaba el año el 31 de diciembre o no, o cuándo se acaba para ellos que es un año, hacer como toda esa exploración y esa investigación y esos aprendizajes que nos pueden dar las comunidades étnicas. Y el mensaje para nutrición. Entonces, ¿qué nos recomienda nutrición? Incorporar en los relatos historias sobre las preparaciones tradicionales. Yo no sé ustedes, pero en mi caso, en mi familia, estas fechas son propicias para la preparación de unos alimentos que no se preparan durante todo el año. Entonces, fácilmente mi madre puede preparar en esta fecha chicha, que difícilmente vas a conseguir chicha en la casa en un periodo diferente a Navidad. Ella puede preparar masato, ella puede preparar tamales, ella puede preparar natilla, ella puede preparar un sinnúmero de platos que no se preparan en otra fecha o en otro periodo del año. Mi padre prepara cabro, camuro, y tampoco lo hace en otra fecha diferente. Entonces, fíjense que a veces la nutrición en estas fechas cambia muchísimo. Entonces, empezar a hablar como de eso, ¿no? Como qué debe suceder o qué fechas deben llegar para que se dé la preparación de algunos platos
de nutrición y compartir y hablar de ese tipo de experiencias. A veces las recetas están ahí, pertenecen solo a uno y por qué no indagar de cómo se hacen esas preparaciones que se celebran en familia, que se preparan en familia en estas fechas especiales. Igual nos recomiendan pues la receta que heredé de la abuela, esto lo cocinaban mis tías, si todos de pronto en el grupo familiar han mantenido como la historia de preparar el mismo alimento de la misma manera, si la receta se le ocurrió a ella o a quién se le ocurrió, hacer la investigación, preguntar, bueno, ¿y tú cómo aprendiste a hacer este plato? ¿Quién te lo enseñó a hacer? Y puede que descubramos una cantidad de historias de las que no hemos hablado y que no hemos compartido en familia. Materiales, hojas de papel, fotografías, recortes de revistas, lápices, marcadores, colores, creyones, pegante, tijeras y como siempre, los recursos digitales del banco de recursos. Como les dije al inicio, es nuestra última ficha del año 2020. No sabemos qué viene en el 2021, sin embargo me comprometo a que si salen las fichas nuevamente, pues vamos a seguir haciendo este ejercicio. El año 2021, como no sabemos cómo viene, existe la posibilidad de que vuelva la presencialidad, porque ya, pues a puertas de una vacuna, pues existe la posibilidad que todo se vaya restableciendo a cómo se prestan los servicios normalmente. Entonces, si tienen, los invito, es una invitación que les voy a hacer. Escríbanme ahí en los comentarios. ¿De qué hablamos el año entrante? ¿Qué se les ocurre que podamos trabajar el año entrante? Yo sé que el año entrante tenemos ficha de caracterización nueva y esa ficha de caracterización la van a hacer digital y la van a cargar en Cuéntame directamente. Entonces, podríamos hablar de ficha de caracterización. Después de que hace la ficha de caracterización, que es como el eje principal de toda la atención, viene todo el análisis situacional. Puede que la ficha, el sistema lo arroje, pueda que no. Entonces, ¿cómo cogemos esa información? Lo convertimos en planes de formación a familia, lo convertimos en planes de formación a los agentes educativos, lo convertimos en ese diagnóstico situacional que se requiere para hacer el POAI. ¿Cómo vamos a hacer el POAI? ¿Cómo vamos a hacer ese análisis? ¿Cómo vamos a hacer la evaluación inicial del POAI? ¿Qué sé yo? Una cantidad de cosas. Tengo entendido que va a haber el año entrante una aplicación del ICBF en la que se van a registrar todas las atenciones, o sea, prácticamente la RAN el año entrante, se especula, va a ser digital. Entonces, cuéntenme de qué quieren que hablemos del año entrante, si quieren que este canal se mantenga, que sigamos hablando, que sigamos compartiendo sentimientos, emociones, ideas para trabajar con la primera infancia. Como siempre, la recomendación, suscríbanse, ya somos 600 personas conectadas, suscritas, interesadas en trabajar y aprender muchas cosas por la primera infancia. Feliz año para todos, un abrazo gigante y estamos hablando. Chao, chao.